Eh, ¿Se ha puesto a pensar que un día vamos a estar en la presencia de Dios cantando ese himno? Probablemente, Santo, Santo, Santo. Hoy estamos de este lado de la, ¿qué diría yo? En una dimensión en la cual obviamente no estamos en la presencia real de Dios, ¿verdad? De su ser. Pero un día, por su gracia, estaremos allá, cantando Santo, 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 en numeroso coro. Santos escogidos te adoran sin cesar. Por su gracia estaremos nosotros allá. Hace como unos 30 años más o menos, un predicador muy conocido en los Estados Unidos durante esa época escribió un libro titulado El despertar de la gracia. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver o leer el libro, El despertar de la gracia. Ahora, el título en sí mismo es bien sugestivo, ¿verdad? Porque cuando se habla del despertar de algo, quiere decir que ese algo ha estado dormido o ha estado adormecido. Entonces da la idea como que la gracia había estado o estaba adormecida, dormitada. Y hay que entender un poquito el trasfondo en el cual ese libro es escrito. Y es que tradicionalmente, pues, muchas iglesias, mucha corriente evangélica en los Estados Unidos, y esas corrientes, pues, nos llegaban a nosotros, habían sido iglesias con mucha tradición, pero también con mucho tradicionalismo, digámoslo así, ¿verdad? Donde las cosas se habían hecho de cierta forma durante muchos años, donde habían ciertas normas de conducta, ciertas reglas, no escritas, por cierto, pero reglas que cuando una persona llegaba a una iglesia o llega a una iglesia, las empieza a aprender por lo que ve. Entonces, cuando ese libro, El despertar de la gracia, daba la sensación como que, bueno, hoy podemos empezar a liberarnos de esas reglas que nos han mantenido como encerrados dentro de ciertos límites, pero no reglas que tenían que ver con cosas malas, sino a veces reglas en cuanto a cómo vestirnos, reglas en cuanto a que si se iba a hacer de X forma el servicio, el culto de una iglesia. Y entonces, a partir de esa época, empezó a haber como una liberación, digámoslo así, de las reglas. Y decir, bueno, hermanos, si estamos bajo la gracia, ¿verdad? No tenemos por qué estar sujetos a ciertas reglas. La gracia de Dios es opuesta al legalismo. Y el legalismo lo hemos entendido precisamente como guardar ciertas normas. Y es así que vemos que cuando vemos a algunos hermanos de ciertas iglesias que guardan ciertas normas en cuanto a la forma de vestir y son muy rigurosos, muy estrictos, decimos, ay, es que son muy legalistas, decimos. Y nosotros bajo la gracia podemos vestirnos como querramos. Eso es una forma de entender la gracia bastante diferente a lo que realmente es la gracia de Dios según lo que la Biblia nos enseña. Y en esta mañana
quiero que examinemos un pasaje que nos habla acerca de la gracia de Dios y cuál debe ser su efecto en nuestras vidas. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 2, del versículos 11 al 15. Tito 2, del 11 al 15. Allí aparece en la pantalla el texto, por si lo quiere seguir en la pantalla. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. En este libro, en esta carta que Pablo le escribe a Tito, Pablo le da una serie de instrucciones en cuanto a cómo debe ser el comportamiento de un creyente. Cómo debe ser el comportamiento de un creyente en su vida personal, en su relación con los demás creyentes, miembros de la iglesia, en relación con aquellos que no son creyentes también. Y en este pasaje da la razón por la cual nosotros debemos de vivir diferente. Y es, como dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, este pensamiento, esta idea que Pablo expresa aquí, no es manifestada únicamente en este lugar, en este pasaje. Hay otras partes de la Biblia en el cual Pablo también manifiesta esta idea. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, si van conmigo a este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 1, del 9 al 10. Dice lo siguiente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, del versículos 13 al 17, dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es el mismo concepto que Pablo nos expresa en Tito, el que Pedro está manifestando también en su primera carta. Empieza este pasaje con la mención de la gracia de Dios. Como decía, la gracia de Dios no tiene que ver precisamente con guardar reglas o con no guardarlas. Reglas que usualmente son inventadas por los seres humanos. Tiene que ver con algo que va más allá, algo más profundo, la gracia de Dios.
he formulado una definición de lo que hasta el momento yo entiendo por la gracia de Dios. Y es la siguiente, está en la pantalla para que la lean conmigo. Dice, la gracia de Dios es la disposición bondadosa e inmerecida de Dios hacia el hombre pecador para bendecirlo y enriquecerlo de manera ilimitada en Cristo y por Cristo. La repito, es la disposición bondadosa e inmerecida de Dios hacia el hombre pecador para bendecirlo y enriquecerlo de manera ilimitada en Cristo y por Cristo. Esa es la gracia de Dios, el favor de Dios hacia el hombre pecador, que no merecemos esa gracia. Dios nos la ha querido dar porque nace de Él, de su ser, como dice ahí en Efesios, por su pura voluntad, Él quiso darnos su favor. La gracia de Dios. Y esa gracia, ese favor de Dios hacia el ser humano, se manifiesta, dice, en la salvación. La salvación, que es otro concepto que me gustaría que revisemos. Porque es probable que en nuestra mente la salvación se entienda como el hecho y la verdad de que cuando nos muramos nos vamos a ir al cielo porque aceptamos al Señor Jesucristo, ¿ya? Y si bien es cierto, la salvación tiene que ver con el hecho de que al morir nos iremos a la presencia del Señor, lo cual es, sin lugar a dudas, una verdad maravillosa. Es una promesa fantástica, pero la salvación va más allá del hecho de que al morir nos vamos a ir al cielo. Tiene que ver la salvación de Dios con nuestra vida aquí también en la tierra. Y he formulado esta definición en cuanto a la salvación, y es la que aparece en la pantalla y la leemos. Dice así: es la obra de Dios mediante la obra de Cristo en la cruz, por la cual libra al ser humano de la esclavitud y condenación del pecado, haciéndolo participante de su naturaleza divina, convirtiéndolo por y para la eternidad en un verdadero adorador para que manifieste en su vida las virtudes de Dios. Dios, por medio de Cristo, nos ha rescatado del pecado, de su condenación, de la esclavitud en la cual vivíamos, en la cual nacimos. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué sería de su vida, qué habría sido de su vida si no hubiera conocido al Señor? Yo tuve la bendición de conocer al Señor cuando tenía 16 años. No había tenido la oportunidad, como decimos, de conocer el mundo, de que mi vida se maleara, pero cuando yo hago memoria digo, estaba ya en camino de que mi vida empezara a irse por un camino torcido. Y no sé si a estas alturas de la historia estaría siquiera vivo. No lo sé. No sé en qué líos me habría metido. No sé hasta dónde habría llegado en la profundidad del pecado en mi vida. Pero el Señor en su misericordia me salvó.
me liberó. Y como dijo Pablo, lo que ahora soy, lo soy por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros puede decir eso, que lo que somos, lo que es usted, es por la gracia de Dios, no es por otra cosa. Uno puede decir, sí, yo hice esto, y sentirse como orgulloso, creer que tiene algún mérito. No, todo es por la gracia de Dios. La gracia de Dios manifestándose en nuestras vidas, que nos lleva a la salvación. Y la salvación, como digo, no es algo que va a empezar el día que nos muramos y que nos vayamos al cielo. Es algo que empezó en realidad antes de la fundación del mundo, porque fue en un momento en la eternidad en el cual Dios nos escogió, nos predestinó para ser salvos. Y llegado el momento de nuestra aparición en la historia de la humanidad, todos nuestros pasos estaban siendo guiados por el Señor para llevarnos a ese punto, a ese momento de ser salvos y empezar esa obra de Dios en nuestras vidas, que como digo, no tiene que ver con guardar reglas, tiene que ver con algo más profundo, que es la vida misma de Dios manifestándose en nosotros y a través de nosotros. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero esta gracia, este favor de Dios, nos enseña también, dice aquí Pablo, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y este ha sido el mensaje y es el mensaje de la palabra de Dios. El Evangelio no es la oferta de Dios para cumplir nuestros sueños o para que alcancemos nuestras metas. No es el ofrecimiento de Dios para hacernos felices en esta vida. Es un llamado a convertirnos, a renunciar al pecado. La conversión es precisamente eso, una conversión, es transformar algo en otra cosa. Y entonces, para que esa conversión se dé lugar, Dios quiere que el ser humano renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos. Ese es el arrepentimiento del cual Dios nos habla. Y es el mensaje que los apóstoles predicaron desde que empezaron a predicar allá en el día de Pentecostés. Vamos a ver este pasaje. Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Ahí los tienen en pantalla, lo podemos leer. Dice lo siguiente: Pedro empieza a predicar en el día de Pentecostés y lleva a tal punto su predicación que los judíos que lo estaban escuchando se dan cuenta de que han cometido un tremendo y gravísimo error al crucificar y rechazar al Mesías. Y entonces dice lo siguiente: al oír esto, los judíos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta que a mí me suena como a: ¿y hoy qué? ¿Tenemos alguna esperanza? Pedro les dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante, Pedro vuelve a predicar. Su público es otro. Y después de la predicación, al llegar a la conclusión, Pedro les dice:
Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Más adelante, el apóstol Pablo está predicando y en este momento se encuentra en la ciudad de Atenas, en Grecia, delante de un grupo de filósofos, de gente que se creía muy sabia según las normas del mundo. Y Pablo les dice lo siguiente, lo tenemos ahí en pantalla, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mismo mensaje que Pedro. Les dice: Dios ha pasado por alto sus pecados, pero hoy ha llegado el momento de arrepentirse. Y es que, hermanos, si una persona realmente no se ha arrepentido de sus pecados, muy difícilmente, por no decir es imposible que sea salvo, que sea salva. Porque la conversión requiere el arrepentirse de los pecados y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Más adelante el apóstol Pablo, relatando su conversión, cita las palabras que el Señor Jesucristo le dijo cuando lo detuvo en el camino hacia Damasco. Y el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente, ahí en Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la salvación, hermanos. Es la conversión. Hay mucha gente hoy en día que va a las iglesias, confiesa o cree ser evangélico, algún día tal vez hizo una profesión de fe, levantó la mano, pero cuando vemos su vida no ha manifestado cambios. Hay razones poderosas para dudar si esa persona realmente se ha convertido. Porque la verdadera y la genuina conversión conlleva el arrepentimiento. Conlleva el renunciar, como dice Pablo aquí, a la impiedad y a los deseos mundanos. Y es la gracia de Dios la que guía al ser humano hacia eso. Aquí no estábamos hablando de ser legalista, no, es la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación, la que nos enseña que debemos arrepentirnos. Dios nos dice que debemos de dejar el pecado, pero también nos enseña cuál es el camino por el cual hoy quiere que andemos, cómo debemos vivir. Y sigue diciendo aquí el apóstol Pablo que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa esto de ser sobrio? Creo que rápidamente se nos viene a la mente la idea de no estar ebrio, ¿verdad? Sobrio es, diríamos, lo contrario a estar ebrio. Y una persona ebria es una persona que por los efectos del alcohol
pierde la capacidad de discernir, o como diríamos, no está en sus cabales, ¿verdad? No tiene la capacidad de hacer un buen juicio, de darse cuenta de la realidad en la cual está. Pero el Señor dice que nosotros debemos de ser sobrios, y sobrios habla de ser sano de la mente, habla de estar alertas, de estar despiertos espiritualmente hablando. También nos habla acerca de entender los tiempos, acerca de entender en qué tiempo estamos viviendo. Desde el punto de vista bíblico, por supuesto. Porque si le preguntamos a cualquier persona, creo que cualquier persona va a decir, no, si es que estamos viviendo tiempos difíciles. Y sí, ¿por qué? Porque estamos pensando en la economía, que las cosas están caras, que la inseguridad, que la guerra en no sé dónde, que la pandemia, pues claro, tiempos difíciles. Pero lo que Dios quiere es que veamos, que entendamos los tiempos desde su perspectiva, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva divina. Y para eso el Señor nos da la siguiente instrucción. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y leemos del versículo 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Óigame, esto lo está diciendo Pablo hace 2000 años. O sea, ya en aquel tiempo él dijo, los días son malos. Y no lo dijo porque la economía estuviera mal necesariamente, o porque hubiera una guerra. No. Él lo estaba viendo desde otra perspectiva, viéndolo desde el plan de Dios, viéndolo desde el punto de vista de esa guerra espiritual en la cual estamos. Por eso dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a Romanos capítulo 13, versículos 11 al 13. Romanos 13, versículos 11 al 13. Dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Entendemos nosotros el tiempo? ¿Entendemos los tiempos desde la perspectiva de Dios? Y dice aquí que ya es hora, dice, de levantarnos del sueño. Hablando en términos espirituales, ya, no físicos. Y dice que la noche está avanzada, se acerca el día. Y en virtud de eso, nos dice que debemos desechar las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. Aquí Pablo está haciendo referencia a esa batalla espiritual en la cual estamos.
¿Estamos conscientes, hermanos, de que estamos en una guerra espiritual? El problema más grande del ser humano, ha dicho alguien, y con toda razón, ¿cuál es? El problema del ser humano no es la economía, no es la política. El problema del ser humano es el pecado. Ese es el problema más grande del ser humano, el pecado. De ahí se deriva todo. Pero Dios viene a salvarnos del pecado por medio de Cristo. Y entonces nos dice, debemos vivir sobriamente, entendiendo los tiempos. También nos dice que debemos de vivir de manera justa. Y esto habla acerca de rectitud. No es suficiente solamente entender, hay que poner en práctica rectitud. Y esa rectitud de acuerdo a las normas divinas, porque hay normas humanas, pero lo que Dios quiere es que andemos de acuerdo a sus mandamientos. Nos dice también que debemos de andar de forma piadosa, piadosamente. Pensando yo en esta palabra, piedad, quiero preguntarle, ¿alguna vez alguien le ha preguntado a usted si está viviendo en forma piadosa? ¿Ah? ¿Alguien le ha dicho, hermano, hermana, ¿está siendo piadoso? A mí creo que nunca me han preguntado eso, ¿verdad? Y es que la palabra piedad no es algo que lo usemos en nuestro vocabulario así muy frecuentemente, más que cuando lo leemos en la Biblia. Pero Dios quiere que seamos piadosos, hermanos. Y esa piedad no tiene que ver o no hace referencia a, ¿cómo decir?, a una apariencia, ¿ya? Porque cuando pensamos en la piedad, como que pensamos en alguien que tiene cierta postura y cierta mirada. Quiero quizás hacer una postura de piedad, ¿verdad? Como a veces hacen las personas cuando les van a tomar una foto y quieren aparentar piedad. ¿No es cierto que algo por el estilo, verdad? O juntan las manos de tal manera como queriendo transmitir algo. Pero la piedad no tiene que ver con eso, hermanos. La piedad realmente tiene que ver con ser devoto del bien. Tiene que ver con una reverencia y temor hacia Dios. Y no solamente ser piadoso el día domingo en la mañana cuando venimos aquí a la reunión de la iglesia, o el miércoles en el culto. Es piadoso en cada momento de nuestra vida, en todo lugar. Piadoso en mi casa, piadoso en mi trabajo, piadoso cuando ando en la calle manejando o en el bus, piadoso cuando estoy en mi vecindario, piadoso donde estudio. En todo lugar, nuestra piedad debe ser evidente. Y es una piedad que no debe ser fingida, sino que venga realmente del corazón, de un deseo de hacer el bien en todo momento y en todo lugar. Entonces el Señor nos dice que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Pero Pablo agrega algo aquí y dice que debemos vivir también aguardando la esperanza bienaventurada.
¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? Es la esperanza de que el Señor viene, regresa. Y esa verdad debe de estar tan fresca, tan real, debe ser tan real en nuestras vidas todos los días, hermanos. Yo sé que yo no estoy diciendo que nos alejemos de la realidad en la cual vivimos, no. Pero debemos de, en cierta forma, ver la vida desde otra perspectiva. Y es el hecho de que el Señor viene. ¿Cuándo? En cualquier momento. ¿Puede ser hoy? Sí, puede ser hoy. El día y la hora, dijo, nadie lo sabe. Y por esa razón debemos de estar preparados. Y esa esperanza, cuando la tenemos, va a hacerse manifiesta en nuestras vidas. Porque no debe ser una esperanza teórica, algo que está solamente en nuestra cabeza, sino algo que trasciende. Hay por lo menos 3 formas en las cuales yo veo que esa esperanza debe de afectar nuestra vida. 3 elementos. Uno de ellos es movernos hacia una vida de pureza. Movernos a una vida de pureza. Como dice el apóstol Juan, ahí en su primera carta, dice que quien tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, dice, así como Él es puro. En primera de Juan, se los leo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero preguntarle, ¿cómo quiere usted que el Señor lo encuentre cuando venga? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Cómo quiero estar viviendo cuando Cristo venga? Si esa pregunta nos la hacemos todos los días, creo yo que tenemos quizás que vivir y cambiar ciertas cosas en nuestras vidas, porque deberíamos de anhelar que cuando Cristo venga nos encuentre viviendo según su voluntad. En cualquier lugar donde estemos, a cualquier hora, ya sea en el trabajo, en la casa, en la calle, que el Señor nos encuentre, porque no vamos a pensar que el Señor va a venir cuando estemos aquí reunidos. Puede ser, ¿verdad? Pero a lo mejor no. Unos estarán trabajando, otros estarán en su casa, otros andarán en la calle, qué sé yo. Pero que en todo momento estemos viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor, siendo agradables a Él. Entonces, la esperanza de la venida del Señor debe movernos a una vida de pureza. También debe consolarnos en el dolor, en las tristezas, en las dificultades. Pablo les escribe a los tesalonicenses y en la primera carta Pablo les da detalles de cómo va a ser la venida del Señor, porque algunos de ellos estaban preocupados y tristes pensando en las personas, en los parientes que habían fallecido. Y decían, bueno, ¿y qué va a pasar con ellos? Aquí se acabó todo, ¿verdad? Y cuando llegue el día final, ¿qué pasará? Y Pablo les da detalles ahí en Primera Tesalonicenses de cómo va a ser la venida del Señor. Y al terminar de dar detalles de cómo va a ser, les dice
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor viene. Esa frase en el idioma en que fue escrito esta carta es la palabra Maranata. ¿La han escuchado? Maranata. El Señor viene. ¿Qué les pareciera si de aquí en adelante empezamos a practicar ese saludo en lugar de decir, hey, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? O al despedirnos, salud, nos vemos. Maranata, el Señor viene. Alentémonos, hermanos, aquí venimos a veces cargados de angustias, ansiedades, problemas. Y venimos a hablar al salir de la política, del fútbol y de otras cosas, menos de la palabra del Señor, de las bendiciones de Dios. Todos tenemos tristezas, probablemente, unos más, otros menos, pero ¿por qué no empezamos a alentarnos con las promesas de Dios? El Señor viene. ¿Lo creen, hermanos? Viene. La esperanza de la venida del Señor debe motivarnos también al evangelismo. Si yo estoy consciente de que Cristo puede venir en cualquier momento y estoy rodeado de gente que no le conoce, pues yo soy el instrumento que Dios ha puesto allí en medio de toda esa gente que pueden ser mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis parientes, que no le conocen. Yo soy el instrumento para que esas personas escuchen el Evangelio. Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros compartir su palabra, las buenas nuevas de salvación. Y cuando Él venga y nos pida cuentas, ¿qué diremos? Vamos a poder decirle, Señor, sí, hice lo que tú me dijiste. Nos va a decir el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O vamos a tener que quedarnos ahí un tanto avergonzados pidiendo, ojalá que no me pregunte a mí, ¿verdad? Porque yo no hice nada, ¿verdad? La esperanza de la venida de Cristo debe motivarnos a compartir las buenas nuevas de salvación. Y finaliza Pablo este pasaje en Tito, recalcando el hecho de que el Señor se entregó a sí mismo por nosotros, para rescatarnos. Dice aquí, para redimirnos de toda iniquidad. De toda iniquidad, hermanos. Ya no vivamos como antes vivíamos. Cambiemos nuestra forma de vivir, siéndole agradables al Señor. Porque Él nos ha rescatado. El pecado, hermanos, no es nada bueno. Al momento puede ser tal vez algo fascinante, agradable, el pecado, pero después sus consecuencias son fatales. Dijo Pablo que la paga del pecado es muerte. Siempre la paga del pecado va a ser la muerte. No importa si es un pecado chiquito, como le podamos llamar, o un pecado grande, sus efectos son letales en la vida de un creyente. Pero el Señor nos ha querido rescatar. Vivamos en esa libertad.
con que Él nos ha hecho libres. Y esa es la salvación. Si es que la salvación, como decía, es más que guardar ciertas reglas. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Es Dios viviendo en nosotros y a través de nosotros. Porque Dios ha querido comprar para sí un pueblo propio. Ese pueblo somos nosotros, los redimidos, los que hemos sido llamados para formar parte de ese pueblo y ser adoradores. Como le dijo Dios, el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y es que un cristiano es realmente un adorador. No porque vengamos a cantar aquí, sino nuestra adoración debe ser continua, en todo momento. Un pueblo celoso de buenas obras, celoso, que anhele hacer el bien. Y buenas obras aquí no se refiere a hechos aislados, así como decir, así yo fui a repartir comida al lugar tal, ¿verdad? O ocurrió una desgracia y entonces vamos por ahí a ayudar. Obviamente esas son buenas obras, pero aquí la idea, cuando habla de buenas obras, se está refiriendo al hecho de hacer el bien en todo lugar, en todo tiempo, no en forma aislada, sino que sea nuestro estilo de vida y que sea algo que lo anhelemos intensamente, porque la palabra celosos es la idea que está transmitiendo. Ser alguien que anhela hacer el bien, que anhela agradar a Dios. Hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a nosotros. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la gracia de Dios. Y si estamos realmente viviendo en la gracia de Dios, se va a notar, se va a evidenciar. El Señor no nos ha llamado a confundirnos entre la gente. Todo lo contrario, Él nos ha llamado a ser diferentes. Por eso le dijo Pablo a los filipenses que ellos debían de resplandecer como luminarias en el mundo. Es decir, como que si fuesen estrellas en la oscuridad. Este mundo vive en oscuridad. Debemos entenderlo. Si creemos que la gente puede tener una verdadera vida aparte de Cristo, no es cierto, hermanos. La verdadera vida solamente está en Jesucristo. La gente puede aparentar que tiene vida y alegría y gozo, pero si no tienen a Cristo, es falso. Y nosotros debemos de alumbrar en medio de una generación maligna y perversa. Y la gracia de Dios nos capacita para hacerlo, para que todos seamos verdaderamente agradables a Él en todo lo que hacemos en nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu palabra.
Gracias porque tú nos exhortas, nos corriges, nos guías a través de ella, Señor, nos iluminas. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra? Señor, ayúdanos a amarla, a apreciarla y a obedecerla también. Gracias por tu gracia maravillosa que pueda manifestarse abundantemente día tras día en nuestras vidas, Señor. Que podamos ser fieles testigos tuyos en todo lugar, en todo momento. Gracias por este día, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.